En 1935, el piloto de aviación militar británico Victor Goddard tuvo una experiencia extraña sobre un aeródromo en Drem, Escocia. Un día de ese año volaba a Edimburgo desde Andover, en Inglaterra, y mientras estaba en este vuelo perfectamente normal en apariencia, pasó sobre un aeródromo en ruinas ubicado en la ciudad de Drem. Este lugar había estado abandonado durante mucho tiempo, hasta el punto en que la naturaleza se había apoderado de la mayor parte del área y el ganado se había asentado en la zona. Eso es lo que Goddard vio mientras sobrevolaba, una granja y las ruinas rodeadas de follaje. Así que continuó su camino hasta llegar a su destino en Edimburgo. Unos días después, Goddard inició su viaje de regreso a Andover. Tomó la misma ruta de vuelta que lo llevaría una vez más sobre Drem, pero antes de que pudiera llegar allí se topó con una tormenta peculiar. Lo llamó peculiar porque junto con los fuertes vientos y la lluvia torrencial, las nubes de tormenta eran amarillas. No pasó mucho tiempo para que Goddard se desorientase y perdiera el control de su avión. Trató de recuperar el control yendo hacia arriba por encima de las nubes amarillentas, pero parecían no tener fin. Su avión comenzó a caer. Afortunadamente para él fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Las nubes se diluyeron como por arte de magia y pudo ver el suelo nuevamente. A lo lejos avistó el aeródromo de Drem. Mientras se acercaba al aeródromo con la esperanza de reorientarse, de repente la tormenta había desaparecido y el cielo se volvió brillante y soleado. Dejó de llover, todo quedó claro, pero algo era diferente esta vez. El aeródromo de Drem ya no estaba abandonado, de hecho parecía completamente nuevo. Pudo ver mecánicos abajo y 4 aviones, cada uno pintado de amarillo. Estaban colocándolos en la pista. Uno era un modelo que nunca había visto antes, un monoplano diferente a todo lo que había en la Royal Air Force en 1935. ¿Y qué vestían los mecánicos? Monos azules. Esto, junto con los aviones amarillos, desconcertó totalmente a Goddard y se quedó pensando: los mecánicos de la RAF visten un mono de trabajo marrón, no uno azul. Y además ninguno de nuestros aviones es amarillo, hasta donde yo sé. Sin embargo, Goddard no tuvo mucho tiempo para pensar en ello, porque estaba volando demasiado rápido para comprender realmente lo que estaba viendo. Para cuando pasó sobre el aeródromo, la tormenta había regresado repentinamente y el sol brillante se disolvió en una lluvia intensa. Era como si esa extraña tormenta apareciese de la nada tal como se marchó, y esas extrañas nubes amarillas lo envolvieron una vez más. Una vez más, se encontró luchando por el control de su avión, pero esta vez pudo reconducir el aeroplano y aterrizó a salvo en su base de operaciones. Cuando finalmente pisó tierra, no pudo evitar contarles a sus compañeros lo que había sucedido. Como era de esperar, se encontró con escepticismo y luego se guardó la historia para sí mismo. Después de todo, no quería que nadie pensara que estaba loco. 4 años más tarde lo volvió a decir, volvió a sacar el tema, haciendo referencia a los registros de 1935. Fue en ese momento, en 1939, en el que la visión que tuvo Sir Victor Goddard en el aeródromo de Drem se hizo realidad. La RAF comenzó a pintar sus aviones de entrenamiento de amarillo, utilizando un nuevo modelo de avión, el Magister, como el que presenció en 1935. Para ese año, el mono de trabajo de los mecánicos se había actualizado y ahora no era marrón, era azul. Y por supuesto, el aeródromo de Drem se había reformado y estaba operativo. Son muchas las anécdotas de aviadores que se topan con fenómenos desconcertantes y, sin embargo, no son excesivos los registros formales que se han redactado acerca de ellos. Tanto el caso de Sir Goddard como el siguiente siguen los mismos patrones, así como en los demás casos certificados que abarcan la historia de la aviación casi en su totalidad.
En estos casos, el fenómeno parece desencadenarse por anomalías atmosféricas, como si se tratase de conglomerados energéticos que posibilitasen un atisbo de un espacio-tiempo que no corresponde al presente del piloto en cuestión. Este segundo caso fue el de un piloto privado en Ohio que recientemente tuvo una experiencia prácticamente increíble. Según The American Legion Magazine, este piloto estaba volando a través de las nubes un día cuando de repente se topó con otro avión y casi chocó con él. Se ladeó con fuerza para evitar la colisión, pero la punta de su ala raspó el otro aeroplano, el cual tenía acabados de lona y madera de aspecto extraño y arcaico, obviamente de antes de la Primera Guerra Mundial. El piloto del avión antiguo vestía un sombrero de vuelo de cuero y gafas, como era costumbre en esos primeros días. Su avión siguió volando sin sufrir daños graves y volvió a desaparecer entre las nubes. El piloto de Ohio voló a casa e hizo un informe del incidente, pero no había constancia de que ningún avión de ese tipo estuviera en las inmediaciones en ese momento, ni siquiera de que dicho avión tuviera licencia. En otras palabras, el casi desastre ocurrió con un avión que aparentemente no existía y del cual no se tenía constancia en los radares. Al poco tiempo, un avión viejo, como el que describió el piloto de Ohio, fue encontrado un mes más tarde debajo de una pila de heno, en un granero en donde aparentemente había estado abandonado durante muchos años. Dentro de la bolsa del piloto había un libro de registro y una de las últimas entradas en el registro era una descripción de un casi desastre con un extraño avión plateado de aspecto futurista. El libro de registro fue entregado a una agencia gubernamental, la cual, tras el análisis del material, consideró que era auténtico y que tenía más de 40 años. El viejo avión también fue revisado y efectivamente había unos largos trozos a lo largo de un lado, justo donde la narración del diario decía que el avión había sido impactado. Había rastros de pintura y aluminio en el raspado, y cuando los analizaron, estos restos efectivamente coincidían con el material del avión moderno. Bien, estas tormentas temporales que producen este tipo de fenómenos, no obstante, no se dan en exclusiva en el cielo. También en tierra se han producido extraños sucesos que desafían a la lógica y que siguen el mismo patrón de salto temporal. El siguiente relato dice así. Sucedió en noviembre de 1991. Estábamos en el coche y transitábamos por la autovía del sur, rumbo al municipio de Agüimes. Yo iba sentado en el asiento del copiloto comentando su experiencia cuando dejamos atrás el cruce de Arinaga para atravesar por una carretera secundaria que había de dejarnos en Agüimes. La noche era clara y la temperatura era agradable. Nada hacía presagiar lo que ocurrió a continuación. Fue al tomar el desvío, una pronunciada curva que da acceso a la C812, cuando nos invadió una sensación extraña. Los faros iluminaron por segunda vez la placa informativa que pocos segundos antes habíamos dejado atrás. Nos miramos extrañados para, a continuación, echar un vistazo a nuestros relojes. ¿Cómo era posible que pasáramos de nuevo por el mismo lugar? Vacilé y dije, ¿ha sido un déjà vu? Y en ese caso lo compartimos ambos al mismo tiempo. Eso era demasiada casualidad. Decidimos hacer un cambio de sentido y recorrer de nuevo los últimos kilómetros para comprobar que la indicación no estaba duplicada. La perplejidad se apoderó de ambos cuando comprobamos que no era así, y tampoco el paisaje se repetía. Habíamos sufrido un salto hacia atrás en el tiempo y el espacio sin tener una conciencia sobre ello. El 31 de enero de 1978 le sucedió algo similar al comandante Carlos García Bermúdez en el vuelo 502. Este piloto de líneas aéreas con una experiencia de 11.500 horas de vuelo realizaba la ruta entre Valencia y Bilbao a bordo de un Caravelle 10R de la compañía Aviaco por España, cuando por causas meteorológicas su avión fue desviado al aeropuerto de Santander.
El trayecto no dura más de 15 minutos, pero tras salir de una extraña nube lenticular que ocasionó el mal funcionamiento de las brújulas, los aparatos de radio y los instrumentos electrónicos, aterrizaron 32 minutos más tarde, 17 minutos adicionales que nadie puede explicar. En su libro Viajando en el tiempo, la investigadora Jenny Randles señala que muchos episodios de teletransporte o de escamoteo de espacio-tiempo se inician con la entrada en bancos de niebla de difícil catalogación, en cuyo interior suelen producirse fallos eléctricos o escucharse zumbidos. Estos fenómenos no acontecen únicamente cuando hay pocas personas involucradas, tal como observamos en el incidente del vuelo 502 de la compañía Aviaco, en el que todos los pasajeros también estaban involucrados. Observando en perspectiva las características y patrones, podemos constatar que, si bien la validez intrínseca de los casos deriva en primera instancia de la subjetividad de los pilotos y las personas que reportan este fenómeno, de nuevo la repetitividad y la recurrencia de la misma secuencia en los registros accesibles nos permite al menos considerar como hipótesis válida que los elementos atmosféricos en ocasiones interactúan y modifican la dimensión espaciotemporal, sin llegar a comprender con los medios actuales cómo se da este proceso, dejando eventualmente registros de aviación que hacen referencia a situaciones de contacto que no debían de darse y que dejan fuera de juego a los pilotos que las vivencian. Bien, espero que este intrigante misterio que os traje el día de hoy sea de vuestro agrado y que os aporte algo positivo en este increíble camino que es la vida. Un abrazo a todos.